El auditorio estaba lleno. Las luces se atenuaron lentamente, dejando a la audiencia en silencio excepto por los silenciosos murmullos de anticipación. Lucas se ajustó la corbata frente al espejo del camerino y respiró hondo. El sonido de las palmas resonó en la distancia, volviéndose cada vez más intenso. Sabía que este era el momento más importante de su carrera. Mientras caminaba hacia el escenario, le vinieron a la mente destellos de su infancia. El teclado de la vieja escuela, las miradas de incredulidad de los compañeros y, sobre todo, las palabras de aliento de una persona que había cambiado su vida. Al llegar al centro del escenario, Lucas miró al público. Su mirada se fijó en la primera fila, donde estaba sentado un hombre mayor, con los ojos llorosos y una sonrisa discreta. Lucas tomó el micrófono al lado del piano y, con voz firme pero emotiva, dijo: «Buenas noches. Antes de empezar, quiero dedicar esta velada a alguien especial. No estaría aquí sin él. Esta historia no es solo mía, es nuestra». El público quedó en completo silencio. Lucas estaba sentado al piano, con los dedos sobre las teclas. Pero antes de tocar la primera nota, cerró los ojos y, por un instante, todo desapareció. Todo empezó hace muchos años, en un aula humilde. La historia de Lucas comenzó en un barrio olvidado de la ciudad, donde las calles estaban marcadas por los huecos y las casas por el abandono. Era el hijo mayor de una familia numerosa. Su padre trabajaba como albañil y su madre como costurera, pero el dinero no siempre era suficiente. En la escuela, Lucas era un niño invisible. Me senté al fondo de la habitación, dibujando los márgenes de mi cuaderno para pasar el tiempo. Tenía dificultades para seguir las clases y los profesores, ya desanimados, no hicieron ningún esfuerzo por ayudarle. «Este chico no llegará muy lejos», decían algunos. Fue en medio de esta monotonía que el señor Ribeiro entró en su vida. Era el nuevo profesor de música, un hombre delgado, de pelo gris y mirada atenta. Parecía fuera de lugar en aquel colegio, siempre cargando una guitarra a la espalda y un entusiasmo que nadie entendía. Una tarde, mientras la clase hacía ruido, el señor Ribeiro decidió probar algo diferente. Trajo un teclado viejo, con algunas teclas que no coincidían, y pidió a los estudiantes que intentaran tocar una canción sencilla. Lucas, a quien nunca antes le había interesado la música, miraba desde la distancia, pero cuando llegó su turno, algo cambió. Dudó, pero sus dedos se movieron instintivamente sobre las teclas. Sin saber leer partituras ni reconocer notas, Lucas reprodujo una melodía que había escuchado en la televisión semanas antes. El sonido, aunque imperfecto, dejó la habitación en completo silencio. El señor Ribeiro ladeó la cabeza, intrigado. «¿Has jugado antes?», preguntó, pero Lucas simplemente se encogió de hombros. «Fue suerte, profesor». Pero Ribeiro sabía que no lo era. Había algo ahí, un talento en bruto esperando a ser pulido. Decidió que no dejaría pasar desapercibido ese potencial, incluso si Lucas todavía no creía en sí mismo. Después de ese día, el señor Ribeiro empezó a observar más de cerca a Lucas. Se dio cuenta de que, incluso sin técnica, el chico tenía un oído excepcional. Cada vez que Lucas tocaba, parecía traducir sus emociones en música, algo poco común en alguien tan joven. «Tienes algo especial, Lucas», dijo la profesora en una de las clases. El niño, acurrucado en el fondo de la habitación, se limitó a menear la cabeza con incredulidad. «¿Especial? Ni siquiera sé por qué vengo a la escuela. Nadie espera nada de mí». Ribeiro vio en esas palabras el peso de años de abandono. Sabía que Lucas no estaba hablando solo de la escuela, sino de la vida en su conjunto. Entonces decidió actuar. La semana siguiente, durante el descanso, llamó a Lucas para hablar. «Tienes talento, pero el talento por sí solo no es suficiente. Hay que trabajarlo, pulirlo. Si quieres, puedo ayudarte». Lucas parecía sospechoso. Nadie había ofrecido nunca algo así antes. Las clases extra comenzaron al final de la tarde. Al principio,
Lucas dudaba en presentarse, sintiendo que tal vez le estaba quitando el tiempo al maestro para nada. Pero con el paso de los días empezó a sentir algo nuevo, esperanza. Si bien Ribeiro le enseñó los conceptos básicos de la música, también compartió historias de su propia juventud. Contó cómo casi abandonó sus sueños cuando era joven, hasta que un maestro creyó en él. «Y ahora es mi turno de hacerlo por usted», dijo el señor Ribeiro, con una sonrisa alentadora. Sin embargo, las dificultades continuaron. Lucas era blanco de bromas por parte de sus compañeros, quienes pensaban que las clases de música eran una pérdida de tiempo. «Nunca serás nadie, Lucas. Ni la música te sacará de aquí», dijeron alguna vez. El chico casi se da por vencido. Pero Ribeiro, al darse cuenta de su inseguridad, le pidió que no escuchara las voces equivocadas. «Tienes que confiar en ti mismo, incluso si nadie más lo hace. Y estoy aquí para asegurarme de que eso suceda». Las palabras del maestro quedaron grabadas en su mente. Por primera vez, Lucas comenzó a creer que tal vez había algo más en él de lo que decía el mundo que lo rodeaba. Pasaron las semanas y el progreso de Lucas en la clase de música era evidente. No solo aprendió rápidamente las técnicas, sino que también comenzó a crear pequeñas melodías propias. El señor Ribeiro se sentía orgulloso, pero sabía que Lucas necesitaba algo más para superar su inseguridad. Fue entonces cuando el profesor tuvo una idea audaz: inscribir a Lucas en un concurso de talentos local. Sin decírselo, llenó el formulario de registro y dejó que el niño lo descubriera por su cuenta. ¿Concurso? ¿Y? Exclamó Lucas al ver el papel sobre su escritorio al final de la clase. «Maestro, apenas sé jugar, ¿qué pasa si cometo un error delante de todos?». El señor Ribeiro sonrió pacientemente. «Cometer errores es parte del aprendizaje, Lucas. No se trata de ganar, se trata de demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. Confía en mí». Aunque las palabras de la maestra fueron alentadoras, Lucas estaba desgarrado. En casa la reacción tampoco fue positiva. «No tienes tiempo para esto, Lucas. Tenemos cuentas que pagar», dijo su madre, preocupada por los ingresos de la familia. El niño sintió el peso de la responsabilidad. Durante días evitó a la maestra, pensando en darse por vencido. Solo cuando el señor Ribeiro lo encontró sentado en el patio del colegio, con la mirada baja, tuvieron una conversación definitiva. «Sé que ahora mismo parece imposible», dijo el profesor, sentándose a su lado. «Pero la música es más que notas y melodías. Se trata de quién eres y qué quieres ser. Si te rindes ahora, escucharás todas esas voces que dijeron que no puedes hacerlo, pero ¿qué pasa si, por una vez, decides escuchar el tuyo?». Las palabras tocaron algo profundo en Lucas. Sabía que el señor Ribeiro tenía razón, pero el miedo aún lo acompañaba. Sin embargo, esa noche, mientras miraba el teclado de su habitación, sintió un destello de coraje. «Está bien», le dijo a la maestra al día siguiente. «Voy a intentarlo». Y así, con la ayuda del señor Ribeiro, Lucas comenzó a ensayar para su primera actuación en público. Cada día era una mezcla de nerviosismo y emoción, pero por primera vez, Lucas sintió que podía lograr algo más allá de lo que sabía. El día del concurso llegó más rápido de lo que Lucas esperaba. El auditorio era mucho más grande de lo que imaginaba, con luces brillantes y un público que parecía infinito. Estrechó la mano nerviosamente mientras los demás participantes se presentaban. Todos parecían tan confiados, tan experimentados. «No debería estar aquí», murmuró para sí mismo, mirando el teclado que habían colocado en el escenario. El señor Ribeiro, a su lado, notó su nerviosismo y le puso una mano firme en el hombro. «Recuerda, Lucas, no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. Jugar se trata de lo que sientes, no de lo que piensan los demás». Cuando se anunció su nombre, el corazón de Lucas casi se le sale del pecho. Caminó hasta el escenario con piernas temblorosas y se sentó al teclado mientras el público lo observaba en silencio. Respiró hondo y colocó los dedos sobre las teclas.
La primera nota salió vacilante, casi temblorosa. Por un momento pensó en detenerse, pero, mientras miraba al público, sus ojos se encontraron con los del señor Ribeiro. Esa mirada de confianza era todo lo que necesitaba. Lucas cerró los ojos y empezó a jugar. La canción que eligió fue sencilla, pero llena de emoción. A medida que avanzaba, la inseguridad dio paso a la pasión y cada nota parecía contar una parte de su historia. Cuando terminó, hubo un momento de absoluto silencio antes de que los aplausos comenzaran a resonar por todo el auditorio. No ganó el primer lugar. De hecho, quedó segundo, pero eso no importó. Durante la entrega de premios, uno de los jueces se le acercó y le dijo: «Tienes algo raro, muchacho. Sigue así y llegarás lejos». Pero lo que realmente le importaba a Lucas era la sonrisa orgullosa del señor Ribeiro. Al salir del auditorio, la maestra lo rodeó con un brazo y le dijo: «Hoy diste el primer paso de muchos». Lucas sintió, por primera vez, que el mundo podía ser más grande de lo que imaginaba. Los meses posteriores al concurso marcaron el comienzo de una nueva etapa en la vida de Lucas. El segundo puesto en la competición le abrió puertas inesperadas. Lo invitaron a participar en un programa gratuito de formación musical en un conservatorio local, algo que parecía un sueño lejano. La rutina de Lucas cambió drásticamente. Todavía ayudaba a su familia con las tareas de la casa, pero ahora pasaba todas las mañanas estudiando en el conservatorio y las tardes practicando con el teclado que el señor Ribeiro le había regalado. Al principio, Lucas se sintió fuera de lugar. Los demás estudiantes del conservatorio procedían de familias más privilegiadas y ya tenían una experiencia musical avanzada. Él, con su formación sencilla y autodidacta, luchó por igualarlos. Pero, cada día, el esfuerzo empezó a dar frutos. El señor Ribeiro siguió presente, siguiendo cada logro y cada dificultad. Cada vez que Lucas tenía ganas de darse por vencido, el maestro estaba allí para recordarle su habilidad. La canción no trata sobre de dónde vienes, Lucas. Se trata de a dónde te puede llevar. Pasaron los años y Lucas empezó a ganar protagonismo en el panorama musical. Participó de importantes presentaciones, ganó nuevos concursos e incluso compuso sus primeras piezas. Pero nunca olvidó sus raíces ni quienes habían creído en él cuando nadie más lo hacía. Aunque el señor Ribeiro se había jubilado, los dos mantuvieron un contacto constante. Para Lucas, no era solo un maestro, sino la encarnación de una creencia inquebrantable de que todos merecen una oportunidad. Con cada nuevo logro, Lucas sentía que estaba cumpliendo no solo su sueño, sino también el del señor Ribeiro. Después de años fuera de su ciudad natal, Lucas finalmente decidió que era hora de regresar. La fama lo había llevado a lugares que nunca imaginó visitar, pero algo siempre lo atraía de regreso a ese pequeño barrio donde todo comenzó. Cuando llegó, las calles parecían más pequeñas de lo que recordaba, pero rostros familiares lo recibieron con sonrisas sorprendidas y orgullosas. La primera parada fue el colegio donde estudió. El edificio estaba un poco más desgastado, pero la sala de música todavía tenía el mismo olor a madera vieja e historia. El señor Ribeiro ahora vivía una vida tranquila, retirado en una casa modesta en el mismo barrio. Cuando Lucas llamó a la puerta, fue recibido con un cálido abrazo. Sabía que este día llegaría, dijo el maestro, sonriendo y con los ojos brillando de orgullo. Los dos pasaron horas hablando. Lucas habló sobre los viajes, las presentaciones y los desafíos que enfrentó a lo largo de los años. Pero, sobre todo, habló de cómo el apoyo del señor Ribeiro había sido la base de todo. No estaría aquí sin ti, dijo Lucas, sosteniendo agradecido las manos de la maestra. El señor Ribeiro negó con la cabeza. Simplemente di el empujón, chico. Fuiste tú quien corrió tras ello e hizo que todo sucediera. Pero debo admitir que escucharte tocar fue una de las mayores alegrías de mi vida. Lucas sonrió, pero sabía que todavía tenía algo especial que compartir. Mañana voy a actuar en el auditorio más grande de la ciudad y me gustaría que estuvieras allí.
Hay algo que quiero dedicarte. La invitación dejó al señor Ribeiro sin palabras, pero sus ojos llorosos lo decían todo. Al día siguiente, estaría allí, en primera fila, para presenciar el momento que sabía que sería memorable. El auditorio volvió a estar lleno, pero esta vez el nerviosismo de Lucas había desaparecido. Estaba tranquilo, concentrado. Había algo en su corazón que le hacía sentir una profunda gratitud por cada paso del viaje que lo había traído hasta aquí. Cuando el escenario se iluminó, Lucas miró al público, pero su mirada encontró una figura familiar en la primera fila. Allí estaba el señor Ribeiro, con los ojos brillantes y una sonrisa discreta, como siempre. Antes de empezar a jugar, Lucas hizo una pausa. Sabía que este momento no se trataba solo de él, sino de todos los que habían creído en él a lo largo del camino. Tomó el micrófono y, con voz entrecortada, dijo: «Hoy dedico esta actuación a una persona que, sin saberlo, cambió mi vida. A quien me enseñó que todo talento, por simple que parezca, puede florecer con apoyo y confianza. Esta canción es para usted, maestra». El público se calmó y Lucas, con la mirada fija en el señor Ribeiro, empezó a tocar. La pieza que había compuesto no era solo una melodía, era una representación de su viaje. Cada acorde sacó a la luz los desafíos, los miedos, los momentos de duda, pero también las victorias y las superaciones. El sonido del piano llenó el auditorio y el público permaneció en silencio, envuelto por una música que tenía una intensidad única. Al finalizar la obra, la sala estalló en aplausos. Pero, para Lucas, lo más importante no fueron los aplausos, sino la expresión emotiva del señor Ribeiro, cuyos ojos ahora estaban llenos de lágrimas. Cuando Lucas se levantó del piano, se dirigió hacia la profesora. El señor Ribeiro lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el orgullo y agradecimiento que sentía. «Fuiste más allá de todo lo que imaginaba, Lucas. Tocaste el alma de la gente. Solo hice lo que usted me enseñó, profesor. Creí en mí mismo porque tú creíste en mí primero». Y en ese abrazo sin palabras, ambos supieron que, para Lucas, no había mayor recompensa que poder devolverle al maestro todo lo que había recibido. La música había sido más que un arte, era el puente entre el potencial y la realidad. Y, mientras el público seguía aplaudiendo, Lucas supo que el verdadero éxito no solo se mediría en los escenarios o premios, sino en esos momentos de verdadera conexión, donde se podía ver el impacto de una vida transformada por alguien que creyó, sin dudarlo, en el potencial de otro. Si te gustó esta historia y quieres profundizar en narrativas emocionales como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube para obtener más contenido inspirador. Sigue nuevas historias que tocan el corazón y comparten la fuerza de la superación, la amistad y la transformación. Dale me gusta, comparte y comenta lo que pensaste del viaje de Lucas. Tu opinión es fundamental para que podamos seguir creando y creciendo juntos. Estrella brillante. Si tiene alguna idea o sugerencia, o si le gustaría ver la continuación de una historia, no dude en dejar su comentario a continuación. Estamos aquí para escucharte.